la manada pequeña. Amén. Digo que normalmente el ser humano tiene como cambiadas las prioridades, porque se acostumbró a lo que le pasó a Eva, no creerle a Dios, sino creerle al enemigo. Entonces Dios les dijo, el día que comiereis del árbol, moriréis, en Génesis, ¿cierto? Satanás, que les dijo, no moriréis, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, les invirtió la situación y comieron y murieron espiritualmente porque perdieron su imagen y semejanza. Amén, con Dios. Pero también comenzaron a morir físicamente. Comenzó el proceso de envejecimiento. Amén. Y así ha cambiado Satanás las prioridades del hombre. Entonces, por ejemplo, Dios dice que hay que ser humildes y Satanás ensalza el ego, o sea, exalta el orgullo. Amén. Dios quiere la sencillez, el otro quiere lo vanaglorioso, digamos así, lo esplendoroso, pero vanidad. Amén. Entonces, eso ha influenciado incluso la manera de mirar las cosas de Dios también. Entonces, muchos creen que solo Dios está en las multitudes y se olvidan de que Dios dijo que ancho es el camino y espacioso, ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que lo hacen. Pero angosto el camino y estrecha la senda que lleva a vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Amén. Y si miramos en el Evangelio, Jesucristo alimentó 5,000, pero cuando realmente vinieron a mirar quién le seguía por su doctrina, por su palabra, porque creía en él, solo 120 estaban fieles esperando la venida del Espíritu Santo. Entonces, 120 comparados a 5,000 son un grupito pequeño. Amén. Entonces, por eso quiero enfatizar el tema de hoy, la manada pequeña. Entonces, muchos podemos recordar, si hemos visto este paisaje, o imaginarnos un paisaje de un niño con una varita de pastor, que es un cayado, de una vara con una curvita arriba. Y a veces con un perrito de esos labrador, que son, o perritos ovejeros que llaman. O a un anciano también en una loma con su varita, su collado, un cayado, cuidando las ovejas. Y hermanos, el cuidado de las almas, la Biblia, el Señor Dios lo compara con el cuidado de esos rebaños de ovejas. Por eso, en la Biblia, en Proverbios capítulo 27, verso 23, nos tiene una gran recomendación. Amén. Dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. O sea, Dios, el dueño de las ovejas, le está recomendando a los cuidadores, a los pastores, que cuidemos las ovejas, conocer el estado de las ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños, no porque sean de uno, sino porque son nuestra responsabilidad. Amén. O sea, esta es una demanda para los pastores. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Vuelvo y digo, no porque sean de pertenencia, sino de responsabilidad, porque las ovejas son de Dios, somos de Dios. Y mira el cuidado de tus rebaños. Incluso en Ezequiel dice, hay de los pastores que dispersan mis ovejas. Hay una gran responsabilidad. La oveja es un animalito muy peculiar porque es indefenso. Y de esta manera, los creyentes nuevos y los creyentes que no tienen mucha experiencia en las cosas del Señor son indefensos espiritualmente. Amén. Y en otras ocasiones, también cuando se lleva mucho tiempo, se vuelven testarudos y tratan de obligar a que las cosas sean como ellos quieren. Amén. Y entonces ponen en riesgo la vida espiritual
no solo de ellos, sino también la de ellos y la del rebaño. Algunas ovejas viejas y testarudas hacen que otras se llenen de malos hábitos. Y entonces cargamos con unas tradiciones que muchas veces son caprichos, pero no están conforme a la palabra de Dios. Se vuelven malos hábitos. Amén. Y entonces se rompe la armonía del rebaño y se daña, como decir, la calidad de esa armonía. Y de esto nos enseña la Biblia. Amén. Todos conocemos que en el mundo material existen muchos rebaños. Amén. Y hay rebaños numerosos, grandísimos en número. De igual manera, en el mundo espiritual hay rebaños grandísimos. Pero Dios habla de una manada pequeña. O sea, como dicen por ahí, no importa la cantidad, sino la calidad de lo que Dios quiere. Buenas ovejas. Amén. Ovejas dóciles. Ovejas que conozcan a su pastor. Hay una expresión que decía William Marion Branham, un pastor, hace muchos años, que decía: Dios esconde en lo pequeño para revelarse a los humildes. Y me encanta eso, porque es lo contrario de lo que el orgullo y el mundo piensa, que la gloria está en la grandeza material o del orgullo. No. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 12, el verso 32, que dice exactamente como el tema que estamos hablando. Amén. No temáis, manada pequeña. Y miren lo lindo, porque a vuestro Padre le ha placido el daros el reino. Amén. Y el Señor Jesucristo en otro texto decía: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos para revelarla a los pequeños, dice una versión, y otra dice a los humildes. Amén. Entonces, podemos decir que todas las manadas, todos los rebaños, hablando de ovejitas, enfrentan riesgos. Pero cuando son grupos pequeños, los riesgos son mayores. Amén. Hay más peligros para el grupito pequeño. Por ejemplo, una manada pequeña es más fácil de dispersar o de confundir, de persuadir. Pero también una manada pequeña a veces puede ser imperceptible, pasar desapercibida. No le ponen cuidado, son un grupito ahí de ovejas. En otras palabras, puede pasar por desapercibida o no ser notoria para el mundo. Amén. No le dan importancia. Ay, esa es una iglesita de garaje, como dicen muchos. Amén. Y por estas razones, la manada pequeña para Dios es algo singular. Con razón, el Señor Jesucristo la consuela diciéndole, así como dice aquí en Lucas capítulo 12, verso 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aquí es donde comienza la diferencia, porque a la manada pequeña Dios le ha entregado el reino de Dios. ¿Se acuerdan que he dicho que no es para que lo implemente en el mundo, sino para que sea una embajada, una casita que representa el reino de Dios en un mundo extendido en la maldad y la temporalidad y la vanidad de la vida? Amén. Es esa manadita pequeña que disfruta de los tesoros del reino, que tiene revelación, que ve los milagros que le hacen creer más y buscar más a Dios, que habla en lenguas angelicales, que Dios le da sueños, que Dios le llena de paz y de gozo, de lo que el mundo no puede dar, por más que sea grandioso. Porque toda la paz, por eso decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que el mundo da es pasajera, la paz que Cristo da llena.
El gozo del Espíritu no tiene comparación con ninguna emoción. Amén. Ninguna adrenalina llena lo que el Espíritu Santo trae al ser humano con la paz y el gozo de su presencia. Los asuntos de Dios son diferentes. Él hace de lo sencillo la grandeza. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, decía, hágase humilde, hágase sirviente. Amén. Así es Dios. De lo sencillo hace la grandeza. Entonces entendemos por qué un muchacho débil, flacucho, que nadie pensaba ni en él, pastor de ovejas, enfrentó a un poderoso gigante, a un gladiador, y lo venció con una simple onda, digamos una cauchera de esas, de tirar piedra a los pajaritos. Mientras que el gigante estaba con casco, armadura y espada. ¿Ven? De igual manera, Abraham, solo con 318 criados, ni siquiera eran soldados, eran criados, pero enfrentó los ejércitos de 5 reyes, y eso usted lo encuentra en Génesis, y los venció. ¿Por qué? Por fe, creyeron a Dios y Él los respaldó y vieron la victoria, porque se dejaron guiar por Dios y obedecieron, creyendo que la palabra de Dios es poderosa para hacer como Dios ha dicho. Y entonces, por la fe, esa manada pequeña, ese grupito de hombres, de siervos, vencieron a 5 ejércitos. Porque la manada pequeña que cree al Dios de la palabra viva, a la palabra viva de Dios, tiene garantía de victoria. Amén. Ahí la importancia de por qué el creerle a Dios es más importante. Del gran error que cometió Adán y Eva. Amén. Que no le creyeron a Dios. Dios mismo se ha comprometido a pastorear su rebaño. Y eso lo sabía el profeta Isaías. Dice en el libro de Isaías capítulo 58, en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 58 dice así, el verso 11. Dice hermoso esto. Jehová te pastoreará siempre. No dice un ratico, siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Yo no sé si ustedes han visto los documentales sobre el desierto, cuando hay agua y se pone todo hermoso y hay vegetación y hay muchas especies de animales ahí. Amén. Pero también han visto cuando viene la época de sequía y se pone todo árido y se cuartea la tierra. Aquí Dios, a través del profeta, nos está diciendo de que Él nos pastoreará y en las sequías saciará nuestra alma y dará vigor a nuestros huesos. Y seremos como esa época de abundancia, de vegetación, de manantiales, de aguas, y que esas aguas no faltan. Por eso Jesús le decía a la samaritana, el que bebiere el agua que yo le daré, tendrá una fuente de agua que salte para vida eterna y no tendrá sed jamás. Amén. Para el rebaño pequeño, nunca faltan las aguas. Por eso puede decir uno con alegría, bendito sea Dios. Y entonces el compromiso permanente de Dios está para con esas ovejas, y las quiere guiar para su rebaño, no con cualquier tipo de ovejas o cualquier rebaño, sino para con ese remanente fiel. Amén. Por eso dice, comprometido a través del profeta Isaías, Jehová
No dice te va a pastorear cualquier diosito o cualquier líder o cualquier ungido. No, está hablando del mismo Dios. Jehová te pastorea. Es una afirmación. Y esta verdad se ratifica para todos los tiempos. No era solo para el pueblo de Israel. Esa promesa es para el creyente. Amén. Cuando el Señor Jesucristo nos dice en San Juan capítulo 14, verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Por eso se debe saber que sobre la tierra, dentro de la humanidad, existe un grupo pequeño de verdaderos creyentes que no se identifican por un logo o por una organización, sino porque disfruta del pastoreo genuino del buen pastor, Jesucristo el Señor, a través de esa presencia constante, permanente, real del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Esa es la diferencia. No es simplemente tener religión por tener, es tener a Dios y que Él nos pastoree, es sentirlo, es que viva en nuestro corazón, es que nos redarguya cuando nos equivocamos y nos consuele cuando nos entristecemos, es que nos fortalezca, amén, y que nos cambie y que nos mejore, amén. Ese buen pastor, a través de la presencia como Espíritu Santo que nos inunda de su paz, de su amor, de su benignidad, de su bondad, de su templanza, de su mansedumbre, y nos hace nuevas criaturas. En la iglesia verdadera del Señor, ese grupo de verdaderos creyentes, se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Y Él no ha delegado su guianza en un ser humano. No hay ningún representante, como lo decíamos el otro día, sea hombre o sea mujer, porque Dios es vivo, porque Cristo vive y porque el Espíritu Santo es vida. Y Él se comprometió a edificar su iglesia. Dios prometió derramar sobre esa iglesia, sobre los fieles, su Espíritu Santo y venir y llenarlos, sellados con su Espíritu Santo. Por eso dice, sobre sus siervos y sus siervas, como nos lo dice allá en Hechos capítulo 2. Amén. Está en plural. No dice sobre uno, sino sobre sus siervos y siervas. Y Dios lo ha ido cumpliendo desde el día Pentecostés y se seguirá cumpliendo en los verdaderos siervos del Señor y siervas del Señor hasta que Cristo venga. Dios no tiene exclusividades como algunos equivocados heréticamente quieren decir, que son los iluminados o los ungidos, y quieren hacer creer a la gente ingenua. Y Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo es para todos. El pastor y la oveja, humanamente hablando, valen lo mismo porque fueron comprados con la misma sangre. No es cierto, escúcheme bien, no es cierto que solo una mujer sobre la tierra tenga la revelación de Dios, o un solo hombre, o aquellos que se llaman a sí mismos apóstoles. Amén. Dios revela las cosas a sus siervos, los profetas, cuando esos profetas cuando son siervos. Amén. Dios, al contrario de esos que dicen es que sobre uno, X o Y persona, Dios prometió enviar su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo creyente de cualquier nación, pueblo, lengua. Amén. Es decir, Él prometió dar su Espíritu Santo a todo aquel que en Cristo Jesús pueda creer. A todo aquel que cree en Jesús. Ahora, todos debemos entender que el ojo humano mira lo grandioso del número, de la cantidad, de la grandeza humana, del orgullo. Por eso hay muchos líderes que han hecho iglesias
como una que hicieron en Guatemala de un millón, no sé cuántos millones de dólares en un pueblo que se está muriendo de hambre, que tiene mucha necesidad la gente. Amén. Porque miran lo grande. O hay organizaciones que han hecho edificios de millones de dólares cuando hay gente que se muere de hambre. Amén. El ojo humano mira la grandeza de lo humano, de lo pasajero, de lo temporal, de la cantidad, del número, pero Dios mira la sinceridad del corazón. Y con razón Dios consuela a su rebaño cuando dice a través del profeta Isaías en el capítulo 41, el verso 14, dice así: no temáis, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, o sea, los pocos creyentes verdaderos. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu refugio. Cualquier líder, cualquier monje o cualquier iluminado, nos salvó el Hijo del Dios del cielo, el que venció la muerte y que vive por los siglos de los siglos y que es el buen pastor. Amén. El Santo de Israel es tu redentor. La consolación no era para los muchos, la consolación era para los pocos, pero que tenían una condición, que eran realmente creyentes en Dios, que amaban a Dios. En otras palabras, el remanente que había quedado fiel a la palabra de Dios, del Dios de Israel, el remanente de Israel. Y pareciese que así como en ese tiempo había un remanente, un grupito que sí creía la palabra de Dios en Israel, para estos tiempos la situación es similar, no ha cambiado tanto. Amén. Por eso esta palabra de la Biblia tiene vigencia para el grupo de verdaderos creyentes. Amén. Para ti y para mí. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Se acuerdan que Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado? El reino de los cielos está entre vosotros. Pero ahora el reino de los cielos es para ti y para mí, cuando creemos verdaderamente en Jesucristo. Amén. No cuando buscamos una religión, o no cuando buscamos a Dios porque haga nuestros mandados y nuestros caprichos. No, cuando le creemos a Él y amamos su verdad. Hablando de rebaños, la oveja es un animal muy indefenso, con un sistema nervioso demasiado susceptible, y más aún no tiene garras o dientes para defenderse. No está dotada de un carácter fiero como otros animales para defender su vida. Ellas huyen ante el peligro y en esa huida muchas veces se desbocan y se ponen más en peligro sus vidas. Pueden despeñarse por los ríos o los relieves muy quebrados o caer a la cañada, al río. Pero existe, por lo tanto, un pastor divino, celestial. Y el rey David, en la Biblia, quien fue pastor desde su juventud, amén, él conocía las cualidades insuperables que debe tener un buen pastor. Él lo había vivido en carne propia, podríamos decirlo. Y con razón, al referirse a Dios como pastor, este joven, este hombre que tenía la experiencia de haber sido pastor de ovejas, entendía bien esos cuidados de Dios y dice así: Jehová es mi pastor, Salmo 23, nada me faltará, amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Por eso Cristo es nuestro reposo. No tenemos que guardar el sábado o el domingo. Cristo es nuestro reposo, amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, amén. Quienes en la vida conocemos de las ovejas, amén, y más los que han pastoreado, saben y sabemos que a las ovejas
se les debe llevar a beber agua clara, agua limpia, al agua corriente. Amén. Pues de lo contrario son susceptibles a enfermarse. Por eso en el sentido espiritual, Dios mismo vela por esa manada pequeña para que nada le falte, para que tenga delicados pastos. Y esto me hace acordar de un pastor que me decía, cuando viene algún pastor o algo a la iglesia, yo no lo invito a pastorear, porque yo tengo que tener cuidado de qué tipo de pasto le dan a las ovejas que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad. Amén. Porque Dios quiere velar por esa manada pequeña para que de verdad tenga no cualquier tipo de doctrina o pasto, alimento, enseñanza, sino para que tenga delicados pastos de buena calidad, que le alimenten, no que le enseñen psicología y confesión positiva y prosperidad material, no, sino que le den alimento, pan del cielo que lleve a vida eterna. Amén. Para pastorearlas junto a aguas de reposo. Uno no puede predicar cualquier cosa, porque la Biblia es fuente de salvación, fuente de agua viva. Uno tiene que predicar a Cristo, que es de donde viene la fuente de agua de salvación. Por tanto, las ovejas del Señor no pueden beber agua contaminada, es decir, ideas distorsionadas de la verdad, porque se van a enfermar espiritualmente. Amén. Se van a debilitar en la fe y van huyendo. Amén. Y se dispersan. Por eso vuelvo y digo lo que decía Ezequiel. Hay de los pastores que dispersan mis ovejas. Cuando no los llevan a darle del pasto de la doctrina verdadera o del agua de vida en Cristo, las ovejas se dispersan. Y ese pastor es responsable. Pero en el auténtico rebaño hay palabra de vida, porque Dios habla y confirma si la doctrina que se está enseñando es correcta o no, por la palabra escrita y por la palabra hablada por el Espíritu Santo. Amén. Hay palabra de vida, hay ríos de agua viva permanentemente. No hay que esperar a que baje el ángel, como se acuerdan en el estanque de Bethesda, que tenía que bajar un ángel y agitar el agua. Y entonces cuando el agua se agitaba, el primer enfermo que se metiera recibía la sanidad. Amén. Hoy en día hay mucha gente que anda predicando, espere que venga el iluminado y nos dé el mensaje este o aquel. No. Amén. En muchos estanques de hoy en día podríamos decir, no hay agua viva, hay agua estancada, quieta, contaminada, de ideas extrañas disfrazadas de sana doctrina. Pero en el verdadero rebaño del Señor, en la verdadera manada pequeña, hay corrientes de agua viva. Por eso dice el rey David, decía, junto a aguas de reposo me pastoreará, no estancadas, sino aguas cristalinas que corren tranquilamente. Amén. Entonces, espiritualmente hablando, es necesario que la ovejita, usted y yo, aprendamos a identificar las ramas tiernas. Amén. Los pastos frescos, la doctrina que nos lleva a vida conforme a la Biblia. El agua limpia, es decir, insisto, la doctrina verdadera, la palabra de Dios que nos da conocimiento de Cristo. Dice, porque ellas dan testimonio de mí. Amén. Pues el evangelio verdadero de Cristo busca ante todo que la ovejita, usted y yo, que el creyente tenga primero que todo salvación del alma en Cristo Jesús, perdón de pecados y luego sea lleno del Espíritu. O sea, que sea transformado en una nueva criatura, que entre en ese proceso para ser pastoreado por el buen pastor. Dentro de los enemigos del rebaño se encuentran los salteadores
Y de igual manera, espiritualmente, existen ideas salteadoras. Entonces, hay gente que con una doctrina hace que la gente se vaya para otros lados. Hay iglesias con ideas distorsionadas. Amén. Y entonces resultan en organizaciones que tienen otros intereses, no la vida eterna en Cristo, sino otros intereses, organizaciones disfrazadas de iglesias, que con un plato de lentejas, con algo material, quieren robar la fe que debe tener la persona en Cristo, amén, la fe del rebaño, pero el mismo Señor Jesucristo dijo, para que cada ovejita entendamos, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En San Juan capítulo 10, verso 11. Entonces, eso es una de las características de saber quién está en esa manada pequeña. La ovejita que tiene clara quién es el buen pastor. ¿Nos explota sacándonos lo más que pueda? No, nos ama, nos guía, no nos engaña, nos habla la verdad, nos llena de su espíritu. Amén. Amados hermanos, también al observar las características de los rebaños, no es raro encontrar manadas conformadas por ovejas, y algunas tienen dentro de las ovejas cabras. Amén. Pero a todas el pastor las cuida. Sin embargo, son muy distintas en sus características. La oveja es mansa y sumisa. La cabra es rebelde y testaruda, brincona, digámoslo así. Amén. Le gusta encaramarse en todo. La oveja no abre su boca quejándose. Amén. Especialmente ante la muerte, ella ya muda. La cabra, en cambio, da alaridos, especialmente cuando es llevada al matadero. Sin embargo, la oveja, a través de su sensible olfato, podríamos decir, ha aprendido lo descrito en el verso 4, y de su oído que oye la voz de su pastor y la conoce. El Salmo 23, verso 4, Salmo 23, verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, la oveja de la verdadera manada pequeña sabe que Dios cumple su palabra y estaré con vosotros. Amén. Hasta el fin. Entonces puede decir confiadamente y creer esto que dice el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. En otras palabras, las ovejas necesitan el ánimo de aquel que no miente, del buen pastor. La oveja quiere oír no cualquier mensaje ni cualquier voz, sino la voz del buen pastor. Es decir, percibir la presencia, discernir la presencia de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Con razón, San Juan capítulo 10, verso 4 dice, y cuando ha sacado todas, está refiriéndose al pastor, cuando ha sacado al buen pastor Jesucristo, y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, delante, no atrás, fueteándolas y azotándolas, no, va delante. Y mire la característica, y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Y dice más adelante, pero al desconocido no seguirán. Amén. Entonces la oveja tiene que tener la característica de conocer la voz de Dios. ¿Y cómo la conocemos? Cuando miramos a la luz de la Biblia. Amén. Entonces hay algo imprescindible en el rebaño, y es la voz del buen pastor. O sea, no se puede cambiar, no puede faltar. Las ovejas tienen que conocer la voz del buen pastor. La presencia del buen pastor, de Jesucristo. No puede existir un rebaño sin pastor. Y las ovejas que no escuchen su voz, también está la varita, el cayado. Amén.
Pero esa varita es para engancharlas y rescatarlas cuando se hayan ido entre unas piedras, entre unas rocas. Yo le hago esta pregunta, hermano. ¿Ha oído usted la voz del buen pastor? Permanezca bajo esa voz. Permanezca en su redil. Si no la ha escuchado la voz, a lo mejor no está en el verdadero redil. Entonces es tiempo de buscar, escuchar la voz del buen pastor, no la voz de un predicador que habla de confesión positiva o de prosperidad material. Es tiempo de escuchar la voz del Espíritu Santo porque Él sigue hablando. Amén. Conforme a la Biblia, pero sigue hablando. Amén. Isaías capítulo 41, verso 17 dice así: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Verso 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Y el verso 20 dice así: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Bendito sea Dios. Hermano y hermana, permanezca en la manada pequeña, porque si estamos en la manada pequeña, tenemos estas promesas, la realidad de Dios, el buen pastor que nos cuidará para llevarnos a vida eterna en Él, en Jesucristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima.